Bueno, y hablamos de los chicos y está Sofi Carambi, Skype, y escribe una nota muy interesante en Página 12, tuvo mucha repercusión, que es los chicos necesitan un poco de aire, ¿no? Y las salidas recreativas, ¿no? Que hace semanas estamos esperando. Sofi, buenas tardes. Hola Dani, Antonio, ¿cómo va? Y vos hablaste mucho de los padres monoparentales, ¿no? Me parece que esto va a apuntar más que nada a eso. Hay dos cuestiones en paralelo. Una resolución de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que se dio a conocer hace un ratito nada más, que es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, hoy a cargo de Daniel Arroyo, que estableció y publicó en el Boletín Oficial el permiso expreso, la excepción expresa para que niños y niñas menores de 12 años puedan ir a hacer las compras en caso de vivir con uno solo de sus progenitores. Es decir, madres o padres que están divorciados, que están separados, al momento de salir a hacer una compra y están solos con sus chiquitos van a poder hacerlo. Aquellos que son monoparentales van a poder hacerlo, es decir, una mamá que cría sola a sus hijos o a sus hijas, un papá que cría solo a sus hijos o a sus hijas. Esto, a ver, ustedes me dicen, ¿para qué expresarlo en la normativa? Si estaba permitido. Sí, no estaba prohibido, por lo tanto estaba permitido, pero lo cierto es que hubo una enorme, Dani, Antonio, enorme cantidad de denuncias de hechos de discriminación en los negocios cuando mamás o papás, que no les quedaba otra opción que ir con sus hijos a comprar en pleno aislamiento, eran absolutamente discriminados. Cartelitos en la puerta de muchos negocios que decían no se puede pasar con niños o niñas, lo que estaba totalmente prohibido porque no estaba especificado en el decreto de aislamiento del presidente del pasado 20 de marzo. A mi entender, llega tarde esta aclaratoria, porque la verdad es que llevan 53 días de aislamiento niños y niñas y un montón de mamás y papás hace 53 días que están con este problema. Claro, es que esto había quedado tenía un gris, Sofi, había Claro. quedado un gris. Nosotros mostramos un caso de una mujer que iba con un bebé y quienes la pararon en ese momento, y además era un bebé, un chico muy chiquito, la verdad no tenía ni siquiera sentido, ¿no? Que la hubieran demorado ahí en esa situación. Después, no he escuchado de otros casos, pero la verdad es que sí había quedado un gris que era, bueno, algo que había que resolver de manera rápida porque no tenía sentido, ¿no? Sabés que hubo acá mucho asesoramiento del Ministerio de la Mujer a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, que cruzó información y trabajo conjunto con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, porque en el Ministerio recibieron muchísimas denuncias sobre esto. De hecho, la colega Mariana Carabajal en Página 12 lo reveló en su momento, lo visibilizó al principio de la pandemia, porque habían empezado a llegar estos casos. A mí me pasó de tener que ir a la farmacia con mi hijo y no me dejaron entrar. Por ejemplo, hay un cartelito en un restaurante en zona norte pero de esos top, que dice prohibido el ingreso con niños. La verdad es que eso no No se debería, claro. Avisémosle que no depende de los chicos, ¿no? Que directamente no debería poder ingresar. Lo que pasa es que también se nota, Sofi, que hay un sector de la sociedad que está muy enojado y quiere hacer justicia por mano propia, quiere imponer reglas que no tienen por qué hacerlo. Acá hay que respetar lo que se... Y si me permitís, Antonio, Sí. mucha niñofobia, Sí. mucho desconocimiento. Esto que recién decía el pediatra, de, bueno, los niños en este caso no son el mayor grupo de riesgo, los más chiquititos tampoco son, hay tanto peligro de la transmisión a sus papás que tienen entre 30 y 40 años que no son grupo de riesgo. Digo, hay como que también poner sentido común, porque a veces con el miedo y el pánico nos impide aplicar sentido común. Bueno, es el menos común de los sentidos. Es un sentido Claro. que es muy difícil aplicarlo. Y no le pidas a un ignorante que, digamos, tenga sentido común. Hay mucha ignorancia. Mirá qué ejemplo de lo que decíamos ayer. Si no hay una norma clara, si no hay una directiva clara de las autoridades, empiezan los grises y las interpretaciones individuales. Y una comunicación clara, Sofi. Hay que empezar a comunicar. Tiene que ser clara la comunicación. Está bien que se interrumpa cualquier programa y que se comunique, porque estamos frente a una pandemia. Hay que comunicar reglas claras, pero comunicarlas. Como decís vos, la niñofobia hay que comunicar. Mirá, vas a ser castigado porque tenés niñofobia. Lamentablemente. En este caso, esta normativa es para niños y niñas menores de 12 años. Se entiende que más de 13 tal vez se puedan quedar en la casa y no sea necesario llevarlos
y pueden quedarse solos un ratito si tenés que ir a hacer una compra. Lo aclara, así que ya que todo el mundo sepa, no está prohibido ingresar a un negocio a comprar en medio del aislamiento con un menor de edad. Está permitido. Y por otro lado, sí, la discusión y lo que ustedes planteaban al inicio del programa respecto de las salidas recreativas para niños y niñas en el epicentro de la pandemia, que es la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La información que manejamos es que, primero, lo decíamos ayer, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no quería avanzar en ninguna medida sin coordinarlo con la Ciudad de Buenos Aires. Lo dialogado con el presidente, tanto por parte de Horacio Rodríguez Larreta como por parte de Axel Kicillof, y hay allí un intento de acuerdo, y es la posibilidad más firme, y es que se habiliten salidas recreativas para niños y niñas solamente fines de semana. Lo decíamos ayer, hay ya varias provincias que vienen habilitando las salidas para niños y niñas, muchas con este esquema, solo sábados, domingos y feriados, algunas con horarios muy acotados, otras por número de DNI, otras día por medio. Lo cierto es que, sabéis que hay un tema en la Ciudad de Buenos Aires, y es que en las últimas horas hubo un fallo judicial de una jueza del Foro Contencioso Administrativo, que si bien rechaza una medida cautelar que había pedido una fundación que defiende derechos de niños y niñas, hizo una exhortación a las autoridades del gobierno porteño, exhortó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a encontrar los mecanismos para las salidas de niños y niñas, y dice el fallo textual que son el único sector de la población para el cual el aislamiento fue absoluto. Es decir, que ni podían salir a hacer una compra, un niño de 2 años no puede salir solo, que tampoco podía salir a dar una vuelta a manzana. Digo, que fue el único sector que no tuvo ninguna prerrogativa, incluso siendo que no es grupo de riesgo, para poder ver el sol. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay muchos niños y niñas viviendo en departamentos en donde no entra el sol, en donde tal vez es un espacio muy reducido y viven con varios hermanitos o varias hermanitas. Aquí se empieza a empezar a ponderar el derecho a la salud mental también de esos niños y niñas y el derecho ambulatorio por sobre el derecho también a la salud y a la política sanitaria. La jueza no quiso meterse en temas de política sanitaria, especificó que eso le corresponde a los poderes ejecutivos, sobre todo en medio de una pandemia, pero sí exhorta a buscar una manera, que era lo que veníamos diciendo ayer, ¿no? Me parece que están reclamando ahí, escuchábamos unos gritos como que le están llamando. Se estaba escuchando, hablando de niños. ¿Y sabes otro sector que tampoco vio la luz? Los adolescentes. No han prácticamente salido. Les importa menos, da la sensación de que les importa un poco menos. Sí, se empantallan, pero claro, están bien. Claro, pero bueno. Están empantallados haciendo cantidad de deberes, por ejemplo. Es que las consecuencias, digamos, desde lo psicológico, Sofi, y lo hablábamos en estos días, afectan a todos los sectores. Pensar que a los niños no los afecta, la verdad que es algo absolutamente ilógico. También sucede con los adultos mayores. Yo creo que nadie puede discutir que hay consecuencias y que es complicado. Lo que pasa es que, bueno, cuando llega cada viernes estamos ante ese momento en el que hay que tomar una decisión. Dani, la vitamina D. Pensamos que iba a ser hace 15 días o la semana pasada, tal vez sea hoy, y si no es hoy tendrá que ser la semana que dentro de 15 días, pero la salida de los menores se tiene que dar de alguna manera, así como venimos planteando hace semanas, excepto los adultos mayores, que ojo, es otro sector que atención también ahí, porque hablamos mucho de los niños, pero hay una gran cantidad de adultos mayores que no ven a sus nietos hace meses, que algunos viven solos, ¿sí? Y que no tienen, o bueno, los hijos van, le hacen las compras, se las dejan ahí, pero también es otro sector que está sufriendo y en una situación peor, creo yo, tal vez, ¿no? Porque con más conciencia de lo que está pasando y además con una conciencia del tiempo, ¿sí? Claro. Y del tiempo que les queda de vida y con cómo hay que aprovechar el tiempo, que es mucho, bueno, es diferente, ¿no? A la de los niños. Ahí hay una cuestión, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, que le estamos pidiendo a los niños y niñas el mismo esfuerzo que hacemos los adultos. E incluso más, porque nosotros cuando estamos agobiados podemos ir a hacer una compra y ellos no. Segundo, que sobre todo los más chiquititos, vos lo sabés, no tienen la palabra. Claro. O niños de 2 años que no pueden expresar ni tampoco pueden dimensionar lo que está pasando. Entonces, ¿qué les empezó a pasar? Y esto es lo que recibieron en la Secretaría de Niñez y es lo que recibió el presidente Alberto Fernández hace ya 10 días cuando estableció que podían hacer las salidas. Se empezaron a hacer pis en la cama, muchos de ellos.
empezaron a haber regresiones que psicólogos especialistas en niños y niñas están advirtiendo, bueno, si estas regresiones se consolidan, puede haber una consecuencia a largo plazo. Una regresión como tener que volver a usar el pañal, volver a usar el chupete, crisis del 8º mes que se empezó a prolongar en el tiempo, entonces niños y niñas que tienen mucho miedo y tienen un apego inseguro y tienen mucho miedo a separarse de su mamá o de su papá. Empezaron a surgir consecuencias en la salud mental y evolutiva de los niños y niñas, sobre todo más pequeños, que empezó a preocupar. Insistimos con esto, que ellos llevan más días que nosotros en el encierro. Y en los adultos mayores también empezó a preocupar mucho, sobre todo en el presidente, cuando también hace 10 días estableció las salidas para ellos. Porque lo que vos decís, Dani, además tiene un impacto directo en la salud, porque cuando la salud mental de un adulto mayor está bien, tiene un impacto también en la salud física. Y en algún momento habrá que plantearse, Sofi, cómo hacer para ir a ver los abuelos, porque tampoco es vida, ¿no? La de estar encerrado en una casa sin ver a sus nietos. En algún momento habrá que buscarla. De vida. Lo que pasa es que presionar con estas cosas, bueno, hay que ser cuidadosos en esto. Lo que pasa es que también pensar la perspectiva de vida de un tipo de 60 años es un tipo de 40. Pero claro. Entonces, la perspectiva de un tipo de 80 años que tiene 4 nietos, sabe que él no tiene más tiempo. Sí. Entonces, esto te genera, digamos, muchísimo angustia, porque el tema es la angustia. Y aparte la vitamina D, porque el sol tiene vitamina D. Sí, y no vemos el sol, no se ve el sol. Es tremendo. Sofi, está humo que nos está corriendo, tenemos que mandarte un beso grande y saludarte. Gracias. Chao, Sofi, gracias. Beso para ustedes, gracias. Chao.